Muy buenas tardes desde España. Bienvenidos al Liberalismo de Trinchera. Somos el Club de los Viernes y hoy tenemos el enorme placer de contar con la presencia de don César Vidal, con el que vamos a comentar durante un tiempo pues, la actualidad. Don César, muy buenas tardes desde España. Bueno, muy buenos días desde el sur de la Florida. Muy bien. Bueno, ya sabe que para la prensa española, para la prensa europea e internacional en general, parece ser que Trump es una especie como de la encarnación del diablo mismo, ¿no? Y que todo lo que hace está mal hecho, pues porque lo hace Trump. Usted, desde su posición privilegiada de residente en Estados Unidos, ¿nos podría dar una opinión de cómo está gestionando Trump la crisis actual del coronavirus? Bueno, vamos a ver, con Trump pasan muchas cosas. Es uno de esos personajes que ya de por sí, por la ubicación que tiene, que es muy crítica con el sistema, lógicamente llevan lloviéndole palos desde antes de que lo eligieran en unas elecciones que supuestamente tenía que haber perdido por goleada y que algunos anunciamos meses antes que iba a ganar, y además lo publicamos en su momento. Y lógicamente, cuando ha llegado la situación de la crisis, pues esto se ha multiplicado. Pero también tengo que decir que no están cargando contra él con tanta fuerza como parecía que lo iban a poder hacer. Es decir, cuando apareció el coronavirus, aquí hubo episodios ridículos. Por ejemplo, Bloomberg, que todavía no se había descolgado de la carrera por la nominación del Partido Demócrata, sacó unos comerciales, unos anuncios de televisión donde decía que con él el coronavirus no hubiera llegado a Estados Unidos, y se quedó absolutamente tan fresco. Esto la mayoría de la gente consideró que era un absoluto disparate, y en estos momentos el problema es que el coronavirus, esto puede ser casual, pero el coronavirus está golpeando sobre todo en estados con gobierno del Partido Demócrata. Es algo peculiar. Tengo que añadir que además en estados con importante población hispana, es decir, son dos aspectos también que hay que tenerlos en cuenta. Pero claro, al final, a medida que te vas moviendo hacia los estados más conservadores del país, etcétera, yo no sé si es que el virus se asusta o qué sucede, pero el impacto del virus no es tan grande, y por el contrario tiene un epicentro terrible en Nueva York, que es de alguna manera el foco de la progresía estadounidense, hasta tal punto que hay muchos norteamericanos que consideran que Nueva York no es Estados Unidos. Claro que es Estados Unidos, y seguramente es uno de los iconos dentro de Estados Unidos, pero para muchos norteamericanos eso sería el Estados Unidos echado a perder, ¿no? Yo creo que Donald Trump está intentando equilibrar, por un lado, que la economía no sufra una recesión o que esa recesión sea muy breve, con el hecho de que al mismo tiempo la epidemia no se extienda mucho. Las cifras que se han dado de los muertos que puede haber por el coronavirus en Estados Unidos, bueno, en algún caso son absolutamente pavorosas. Yo escuchaba a un médico cubano hace 2 días diciendo que va a haber 4 millones de muertos. Esto resulta verdaderamente difícil de creer. Hay algunas estimaciones intermedias que hablan de 400.000, con lo cual serían las bajas de la Segunda Guerra Mundial prácticamente, ¿no? En estos momentos las apreciaciones, yo diría que más serias, hablan de en torno a 80.000. Es una cifra elevada, pero teniendo en cuenta que Estados Unidos tiene 9 veces la población de España, pues realmente va a ser un resultado mucho mejor que el de España, y seguramente no tan desequilibrado si uno tiene en cuenta la gente que muere de gripe en Estados Unidos al año, que suelen ser en torno a 40.000 personas. Y entonces, digamos que la sensación que da es que no está gestionando mal la crisis, y las encuestas que ha habido realmente lo fortalecen, y lo fortalecen hasta tal punto que yo creo que no es casual que hace apenas unas horas Bernie Sanders se haya descolgado de las primarias demócratas, en el sentido de, bueno, seguramente Biden es el único que puede competir de nosotros dos con Trump, y tenemos que intentar ganar a Trump porque Trump no está saliendo a día de hoy, no sé dentro de 1 o 2 semanas, pero a día de hoy no está saliendo debilitado de esta crisis del coronavirus. Ajá, muy bien. Precisamente hablamos de España, se nos dice aquí, ¿no? Ya sabe usted cómo es la situación mediática aquí en España, que la gestión de Sánchez es muy positiva y que además internacionalmente se ve también así.
¿Cómo se ve desde Estados Unidos la gestión de Sánchez? La gestión de Sánchez es pésima y ha sido de una irresponsabilidad, por ejemplo, al convocar las manifestaciones feministas del 8 de marzo, que presuntamente podría haber incurrido en un delito de imprudencia grave con resultado de homicidio masivo. Es decir, eso son hechos, yo creo que difícilmente discutibles. Pero a escala internacional, España es el ejemplo de hacerlo mal. Pero esto no es que aparezca solo en la prensa norteamericana, que aparece, esto aparece en la prensa europea y aparece en la prensa de todo el mundo, hasta en la asiática yo lo he podido ver. Es decir, España se ha convertido en el paradigma de cómo hacerlo mal. Esto, al final, como suele suceder con las decisiones de los gobiernos, lo pagan los que menos culpa tienen, es decir, los españoles ahora mismo a escala internacional, y yo tuve ocasión de verlo en las primeras semanas del coronavirus, son apestados. Es decir, había países donde ya de entrada, si la persona era española, no la dejaban entrar en el país. Y ha habido gente que se ha quedado por ahí colgada y todo lo demás. Tengo también que decir, para intentar ser ecuánime, que no solo es que la gestión se ha gestionado muy mal, la crisis se ha gestionado muy mal, sino que también pues, existe una conducta anárquica y no muy responsable de muchos españoles. Es decir, cuando tú cierras las escuelas y los niños se tienen que quedar en casa y sacas a los niños a jugar al parque, pues supongo que acabaste consiguiendo que todos los niños se contagiaran y a su vez se lo contagien sobre todo a los abuelos, ¿no? Cuando tú cierras las empresas para que la gente se vaya a casa y la gente se va a la playa de vacaciones, pues evidentemente eso tiene un pésimo impacto. Eso sucedía en Hispanoamérica, yo tuve ocasión de verlo en Perú y claro, te quedabas pálido cuando veías lo que aparecía en la televisión del Perú, pero volviendo al tema de Sánchez, yo diría que si hay una unanimidad en estos momentos en los medios en el extranjero, es que lo ha hecho rematadamente mal. Y luego en algún medio, yo no sé si por intentar que el retrato no sea del todo negro, pues te hablan de la heroicidad de las enfermeras, de los médicos, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, pero la visión del gobierno es que lo ha hecho rematadamente mal. Sí. Comentabas antes que esta mala gestión la están pagando inocentes. Yo creo que los más inocentes dentro del grupo de los inocentes son los ancianos, la gente de mayor edad, que sabe usted, César, cómo están muriendo, de qué manera tan miserable e negligente por parte del gobierno están falleciendo aquí nuestros abuelos, ¿verdad? ¿Usted es consciente? Y además, en algunos casos peor, porque en Cataluña, y yo lo contaba en mi programa de La Voz hace una semana, se ha aprobado un protocolo, la Consejería de Sanidad, que dicta la ejecución de los ancianos. Es decir, además, con muy poco, con un eufemismo que es la cesación del cuidado, etcétera. Pero claro, tú lees las instrucciones y es una orden de ejecución. Es decir, si en 15 minutos no se ha recuperado el anciano que llega con problemas respiratorios, en 15 minutos de oxigenoterapia, usted va y lo seda, por cierto, con la misma sustancia que se utiliza aquí en Estados Unidos para matar a la gente. Es decir, para matar cuando se aplica la pena de muerte, se les aplica esa misma sustancia. Entonces, cuando a mí me llegó este documento, yo lo consulté inmediatamente con un médico español y un médico norteamericano, los dos muy amigos míos. Y los dos coincidían en que eso era una orden de ejecución. Es que cualquiera sabe que a cualquier paciente, no digo ya un anciano de 80, de 70, 75 años, cualquier paciente que tiene problemas respiratorios y usted le da esto, lo mata, o sea, usted lo está ejecutando. Bueno, pues eso lo ha hecho la Consejería de Cataluña y no tengo noción de que ningún juez de instrucción, ni la Fiscalía, ni nadie haya movido un dedo. Además, por cierto, un documento pavoroso porque al final aparece una serie de personajes que van desde el asistente espiritual de una fundación a los representantes de deontología de colegios médicos en Cataluña, sancionando un protocolo de ejecución de sectores enteros de la población. O sea, es algo, yo creo que no se veía una cosa parecida desde los años 40 en un país fácilmente identificable de la Europa central. Así es terrorífico. Bueno, entre toda la cadena de errores tremendos que ha cometido este gobierno con la gestión, hay una cosa que ha llamado mucho la atención, ¿no? Que es la compra de esos test no homologados, la compra ya muy tardía, pero encima de test no homologados y que parece ser que hay un rumor que el marido del hijo del exministro Bono estuvo implicado con alguna comisión, etcétera. De esto le preguntaron a Bono hace poco y su respuesta fue que esa acusación es homofóbica
y por lo tanto, evidentemente, falsa. No sé qué tiene usted que decir al respecto. A ver, hombre, Bono es una persona que yo creo que es un genio de las finanzas, porque ha conseguido amasar una fortuna verdaderamente extraordinaria con el salario de presidente de Castilla-La Mancha, que, hombre, está bien, ¿no? Está bien, pero quiero decir, para amasar esa fortuna, evidentemente hay que ser un mago de las finanzas, ¿no? Como Hjalmar Schacht en la Alemania del Tercer Reich. O sea, si no, esto es imposible. Y hombre, que la mejor excusa que él encuentra frente a ese rumor que ha circulado sea que es homófobo, a mí me parece absurdo. O sea, quiero decir, eso es ridículo. Yo creo que Bono tiene todo el derecho de desmentirlo, pero, hombre, se desmiente diciendo es falso. Pero no diciendo es que es homófobo. No, o sea, eso realmente pues no cuela, me temo, ¿no? Yo hice un seguimiento de la empresa supuestamente china que había vendido esto, y el domicilio de la empresa china está ubicado en un solar que se puede ver por Google, lo que me hace pensar que los obreros deben de tener algún tipo de fábrica subterránea donde fabrican este material sanitario, pues igual que los alemanes fabricaban la V1 y la V2 en la Segunda Guerra Mundial en fábricas subterráneas, ¿no? Porque claro, si no, esto no se explica, porque ahí lo que se ve es un solar absolutamente mondo y lirondo, ¿no? Y luego, junto con ese elemento subterráneo chino, había una conexión ucraniana que a mí eso ya realmente hace que me ponga a temblar. Es decir, cuando de pronto aparece alguna empresa ucraniana, por regla general es ucraniana, pero no es empresa, en fin, hay negocios por ahí turbios, y esto es lo que yo comprobé, sí. En todo caso, lo más fácil sería que el gobierno presentase la documentación que atestiguara quién hizo esa compra, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar sentados porque no creo. Y sobre todo que nos aclarara también cómo entró en contacto con esa gente, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, Hombre, yo creo, esto es muy triste y en cierta medida forma parte de un ADN que también ha dado ejemplos artísticos maravillosos, ¿no? Pero en medio de esta situación siempre aparece el pícaro, ¿no? Si el pícaro se dedica a jugar con cosas que no son la salud ajena, hombre, me parece grave, es delictivo, seguramente tendría que acabar en la cárcel, pero no es tan escandaloso. Cuando el pícaro está jugando en medio de una pandemia muy mal gestionada por el gobierno y que lógicamente inquieta a la población, porque empieza a haber muertos, ya llega un momento en que esta gripe fuerte, aparte de que se contagia mucho más, además causa muertos. Bueno, esto es todavía más intolerable que en otro tiempo, ¿no? Claro. Al hilo de esto, usted que conoce bien a la sociedad norteamericana, ¿usted cree que la sociedad civil norteamericana aguantaría, toleraría, como de momento está aguantando una parte significativa de la española, un gobierno que les miente en un tema, como usted dice, tan sensible, que es que están muriendo gente todos los días, que les miente descaradamente, ofrece datos falsos, filtra las preguntas en las ruedas de prensa, e incluso es que tenemos dirigiendo la cartera de Sanidad a un filósofo, con todo el respeto, pero una persona que no conoce la materia hasta el punto de que no desconoce la cloroquina. Y esta persona es la que tiene que gestionar la crisis, ¿no? Bueno, pues mire usted, es como si a mí me da usted un bisturí y me pide que le opere de apendicitis. Tengo una idea aproximada de lo que es el apendicitis, más o menos dónde se localiza el apéndice, pero no me pida más cosas porque seguramente es que lo voy a dejar a usted frito en la mesa de operaciones, ¿no? Vamos a ver, hay grandes diferencias entre Estados Unidos y España en muchos aspectos, ¿no? Estados Unidos tiene una sociedad civil muy fuerte. No es igual en todos los estados, no es igual en todos los segmentos de población, pero la sociedad civil en Estados Unidos es muy fuerte porque este es un país surgido de la sociedad civil. Y entonces eso de alguna manera es la bola de nieve que ha ido aumentando con el paso del tiempo. En España propiamente no existe una sociedad civil. Es decir, hay individualidades a veces muy notables y a veces geniales. Hay sectores de la población que se dan cuenta de lo que pasa, aunque sean minoritarios. Si bien hay que decir
que en las últimas décadas, a pesar de seguir siendo minoritarios, seguramente son mucho más numerosos que en cualquier otro periodo de la historia de España. Es decir, la gente que se entera de lo que pasa es mucho más que la que se enteraba en el siglo XVIII, en el XIX, el XX, no le voy a decir el XVI o el XVII, pero todavía no constituyen la mayoría de la población, y eso hace que al poder le resulte relativamente fácil salir con bien. Y, por supuesto, además, apela a determinadas lecturas de los hechos históricos que tienen los españoles, con lo cual resulta todavía más fácil salir bien. Es decir, yo estoy convencido de que cuando acabe esto, en lugar de procesar al gobierno, y no solo al gobierno, por la gestión del coronavirus y por actos, a mi juicio, indudables de irresponsabilidad grave, pues aquí lo que vamos a escuchar es que esto es la leyenda negra. Es decir, primero, la culpa no la tiene el gobierno, la tiene alguien de ahí fuera, ¿eh? No sé si esta vez imagino que les va a tocar a los chinos, pero bueno, en otra ocasión hubieran sido los ingleses o los judíos o algo así. El gobierno lo ha hecho de maravilla, y en cualquier caso hay algún país del mundo donde lo han hecho peor, y seguramente que encuentra algún país del mundo, aunque cueste creerlo. A día de hoy no existe, pero seguramente ahora que esto ha llegado a Hispanoamérica, efectivamente habrá algún país donde la gestión puede llegar a ser peor. Se me ocurre México, que puede ser un auténtico matadero. Sí, al hilo de esto, usted ha publicado esta semana en un periódico español un artículo muy interesante que se titula "De haber ganado la derecha", en el que, bueno, muy irónicamente, ¿no?, pues expresa, entre comillas, que hemos tenido cierta suerte de que esté la izquierda en el gobierno ahora mismo. ¿Cuál es su argumento? Vamos a ver, estas son las ironías que no todo el mundo capta, ¿no? Me pasaron un artículo en un periódico de internet donde decía César Vidal descoloca a sus lectores diciendo que era mejor que gobernar a la izquierda, ¿no? Y yo pensé, no, los lectores de César Vidal no se han quedado descolocados, han entendido la ironía y seguramente hasta se han reído, aunque sea con una risa amarga, ¿no? Vamos a ver, yo creo que es muy claro. Cualquiera que recuerde lo que pasó con el ébola, que se murieron 2 pobres misioneros que se contagiaron en África. Enfermó una enfermera y se murió un perro, y en vez del perro parecía que había muerto todo un orfanato. La que se armó fue impresionante, con Pedro Sánchez pidiendo responsabilidades a un Rajoy acobardado, que Rajoy siempre andaba acobardado, pero esos días todavía más, ¿no? Y fue la muerte de 2 pobres misioneros, insisto, que se contagiaron en África, una enfermera que salió con bien, pero que se contagió, y la muerte del perro. O sea, es que a eso quedó reducido el ébola, que pudo ser una gran catástrofe. Y organizaron la que organizaron. Con lo del coronavirus, si esto hubiera pillado con un gobierno del Partido Popular o del Partido Popular con algún otro partido en coalición, bueno, hubiéramos tenido a los sindicatos en la calle llamando los asesinos, a todos los subvencionados del mundo del arte y el cine llamando los asesinos en la calle. No sé si Almodóvar nos hubiera castigado con otra película suya, Bardem seguramente con cualquiera de sus discursos demagógicos. Luego vive el tío como un pachá en California, pero evidentemente cuando va a España se ve que se le enciende la fibra roja. Y, por supuesto, tendríamos a los medios de comunicación pidiendo esto, tendríamos llamadas por SMS para acercar las sedes del Partido Popular y llamarlos asesinos, y, por supuesto, de esto la culpa pues la tendría también Esperanza Aguirre, que edificó tantos hospitales en la Comunidad de Madrid, que hace 2 elecciones en la Comunidad de Madrid el representante de Ciudadanos dijo que había que cerrar algunos de los hospitales porque no hacían falta tantos hospitales como los que había construido el Partido Popular. Es decir, que hubiéramos tenido por tierra, mar y aire a los medios, a los sindicatos, en fin, los titiriteros, como los llamaba un antiguo amigo mío, y a una serie de sectores sociales diciendo que el gobierno era un gobierno de asesinos, que había que enjuiciarlos, etc. Todo eso nos lo hemos ahorrado. Es más, la gente se ha quedado en casa porque estos no han podido convocar manifestaciones, que ya sabemos que es algo más sagrado que la salud del prójimo, ¿no? Y al final el hecho de que esto lo gestione la izquierda lo ha gestionado muy mal, pero seguramente nos ha evitado grandes ocasiones de multicontagio con las manifestaciones para llamar asesinos a la gente del Partido Popular o para acercar sus sedes o cosas parecidas. No sé si sabe que ayer en España tuvo lugar lo que han llamado la primera manifestación online
¿Me Se enteré? organizó, sí, y la verdad es que fue un verdadero éxito. Llegó a alcanzar los 430.000 visualizaciones en directo, que también cabe pensar, yo lo estaba viendo en mi casa con mi familia, éramos 5 viéndolo Sí, una sí, persona. sí, sí. Entonces, puede ser quizá que estemos empezando a despertar aquí la sociedad civil española y puede ser que gracias a Internet eh, podamos empezar a a visibilizarnos más frente al poder. Bueno, vamos a ver, yo creo que son dos cosas distintas. Yo creo que las redes sociales e Internet están permitiendo una participación que sería impensable con una sociedad como la que hemos vivido antes de la popularización de Internet. Es decir, y la prueba está en que la izquierda está aterrorizada. Es decir, igual que en un momento determinado en la etapa de Zapatero, cuando Zapatero decidió pactar con los criminales de ETA y despreciar y escupir a las víctimas del terrorismo, se produjo una reacción tremenda y estaban asustados. Es decir, Llamazares, que entonces era el coordinador general de Izquierda Unida, salió diciendo que es que la derecha estaba tomando la calle, o sea, la calle por lo visto era suya y que pudiera salir alguien que no era ellos, de pronto los aterrorizó, pues no tenían la calle. En estos momentos yo creo que la izquierda en España se ha dado cuenta de que ha perdido las redes. Es decir, no tiene ese control. Es más, de pronto aparece un perfil falso de un periodista que corrobora lo que dice el gobierno, que es mentira, y se acaba descubriendo que el periodista no existe, que la cara la han sacado de no sé qué foto, y que además qué casualidad que esto lo han lanzado los de Podemos, ¿no? Que luego dicen que, en fin, les apareció por allí un día seguramente algún topo de Vox o del Partido Seguro. Popular que quería hacerles daño o algo así, ¿no? Entonces, ellos están muy asustados y están viendo cómo controlan las redes y cómo controlan además cualquier tipo de ataque, porque claro, se expande de una manera tremenda y aquí no tienes a un presidente de un periódico diciendo esto no lo publico porque entonces la publicidad institucional no me viene, o al director de un programa de radio diciendo de esto quieto chitón porque entonces no me llega la publicidad, o al director de una cadena de televisión diciendo de esto no se habla porque no se juega con las cosas de comer. Entonces, yo creo que ahí hay un cambio, ese es un cambio increíblemente positivo, y además es un cambio que ha conectado a gente que jamás se conectaría. Ese es el lado para mí buenísimo y verdaderamente estimulante. Y por otro lado, tengo que decir que incluso personalmente es algo que yo percibo en mi programa de radio, que es un programa online y que se multiplican las descargas de manera geométrica. El otro aspecto que yo creo que aquí no podemos ser tan optimistas, pero tenemos que ver cómo lo articulamos, es cómo eso se traduce en un peso social que vaya a parar a las instituciones. Es decir, no se trata solo de que no nos creemos las mentiras que nos cuentan. No se trata solo de que ya le tenemos cogida la medida al periodista tal, al locutor tal, a la presentadora tal, etcétera, etcétera. Se trata de ver cómo podemos traducir esto también en peso en las instituciones. Porque en medio de ese clamor que realmente es popular, de pronto los congresistas y los senadores deciden que aunque están recluidos en su casa, van a cobrar las dietas de desplazamiento y se quedan tan panchos. Entonces hay un senador por ahí del Partido Popular que dice el hombre, yo lo voy a dar para que compren mascarillas. Hay gente de Vox que dice, hombre, esto habría que donarlo para algo de este tipo, pero la mayoría de los senadores y los congresistas dicen, bueno, yo no me muevo, pero porque no me mueva, porque voy a dejar de cobrar los 3.000 euros que puedo llevarme a la saca de los desplazamientos, ¿no? Y esta es una cuestión, a mi juicio, bastante seria. Sí, sí. Sabe que hoy en España está teniendo lugar una sesión en el Parlamento en el que el gobierno va a pedir apoyo para prorrogar el estado de alarma. ¿Cuál cree que sería la actitud correcta, la decisión correcta de la oposición en general? Vamos a ver, yo no soy contrario a que se prolongue el estado de alarma, aunque tengo mis dudas de que eso sea el mejor camino. O sea, también lo digo. Es decir, tal y como lo está haciendo de mal el gobierno, casi lo mejor es encerrarte en casa y protegerte. O sea, eso es cierto. Pero esa no tendría por qué ser la medida. La medida tendrían que ser test masivos y que realmente la actividad económica pueda volver, porque esto va a tener un efecto devastador sobre un país que hubiera entrado en crisis económica en el año 21. Es decir, o sea, esto no nos ha pillado de la mejor manera en el mejor de los mundos y entonces ha venido el coronavirus perverso y nos ha hecho la Pascua. No, estábamos muy mal, íbamos a entrar en crisis económica en el año 21
y lo que nos ha salvado, y lo que ha adelantado el proceso ha sido el coronavirus. Entonces, en medio de esa situación, yo creo que es muy urgente que la economía se reactive, porque además hay sectores de la economía que son esenciales y son estratégicos y que quedan muy dañados, pero puedo entender que con lo mal que lo está haciendo el gobierno quiera prolongar esto hasta fin de mes. Yo en principio no soy rigurosamente contrario. Puedo comprender que la oposición apoya al gobierno, pero con condiciones. Es decir, usted no puede estarme lanzando decretos y decretos leyes aprovechando que el Parlamento realmente no se reúne con la historia del coronavirus. Es decir, usted no puede aprovechar el coronavirus para aprobar una subida de bonus a los esbirros de la agencia tributaria. Usted no puede aprovechar el coronavirus para golpear todavía más a los autónomos. Usted no puede aprovechar el coronavirus para aprobar gastos adicionales en ideología de género, porque cuando el Estado tendría que ajustarse el cinturón, ha decidido que van a entrar más parásitos a los pesebrales estatales de la ideología de género. Es decir, usted no puede estar haciendo esto. Usted no puede aprovechar el hecho de que la leal oposición le quiere ayudar a vadear una crisis grave para seguir haciendo lo que no debería hacer. Y lo que además nos ha colocado en la situación de fragilidad en la que estamos. Yo creo que la oposición puede apoyar eso, pero con condiciones. Es decir, no aproveche usted esto encima de que le estamos apoyando para tomarnos el pelo. Y sobre todo, no invoque usted los pactos de la Moncloa que no tienen nada que ver con esto, porque usted lo que quiere es salvarse de la tormenta que ha desencadenado. Y entonces, como quiere salvarse de la tormenta, usted quiere que lleguemos aquí a un apaño, que es una de las grandes instituciones jurídicas de la historia de España, y entonces, basándonos en el apaño, aquí no va a responder nadie, vamos a enterrar a los muertos, porque para estos muertos sí que no va a haber memoria histórica, y nos olvidamos de todo. Y eso es intolerable. Eso es inaceptable. Volviendo a Estados Unidos, hace unos días Trump anunció pues, una recompensa por la cabeza de Maduro y su esbirro Diosdado de 15 y 10 millones respectivamente. Parece ser que sobre la mesa quizá podría estar también una recompensa por Zapatero. ¿Tiene usted alguna noticia al respecto? No soy tan optimista, le comento. Vamos a ver. Yo creo que la jugada de Trump es una jugada para contentar a un cierto exilio hispanoamericano que tiene un peso electoral. No es, en realidad, no es muy correcto hablar de hispanos o de latinos, es verdad que se utiliza mucho, pero al final de los hispanos que hay en Estados Unidos el 80% son mexicanos, lo cual implica que hay un desequilibrio enorme con la gente que viene de otros países. Pero de esa gente que es mucho menos que viene de otros países, hay algunos exilios que tienen un peso muy grande porque están concentrados. Es decir, igual que los mexicanos están desperdigados prácticamente de costa a costa, sin embargo, el exilio cubano es decisivo electoralmente en el sur de la Florida y en New Jersey. Y eso hace que periódicamente, aunque en Washington te digan que Cuba les importa un pimiento, y te lo dicen republicanos y demócratas, sin embargo, en ciertas situaciones electorales se intenta halagar a un electorado que todavía tiene fuerza. Y el exilio cubano ha convertido el tema de Venezuela en tema propio porque está convencido de que si cae Venezuela, después va a caer Cuba. Lo cual, dicho sea de paso, a mí me parece eso que aquí llaman el wishful thinking, ¿no? Esto es como salir a la calle y dices, si ahora se pone el semáforo en rojo, voy a ligar con Pepita. Pues eso es pensamiento mágico, ¿no? Sí. Por más que a algunos les gustaría, yo lo comprendo, no tiene punto de contacto con la realidad. Y en medio de esa situación, Donald Trump, que lleva pasando la mano por el lomo al exilio cubano y al exilio venezolano cada vez que viene a Florida, en la práctica, por supuesto que no piensa intervenir en Venezuela ni cosa parecida. Esto es una jugada electoral de les hemos puesto precio a ver si alguien va por ellos, no da la sensación de que nadie vaya. Y en estos momentos lo que está intentando la administración actual en Estados Unidos es que Maduro y Guaidó se retiren, haya unas elecciones medianamente decorosas y eso siga adelante. Esa es la cuestión y veremos qué pasa. Ahora, ¿qué pasa con Zapatero? Bueno, sí que hay gente que efectivamente considera, no porque Donald Trump haya puesto precio a la cabeza de Maduro, de Cabello, etcétera, sino porque esta es una cuestión aparte que hay que investigar a Zapatero.
porque existen indicios racionales de que Zapatero ha sido financiado con dinero del narcotráfico. Y los viajes de Zapatero, que han sido muy lucrativos, pues no venían de un dinero limpio, sino que venían de un dinero del narcotráfico. Incluso había gente que decía que también ese dinero del narcotráfico es un dinero que puede haber ido a financiar al Partido Socialista, no hay nada más que ver el episodio de Raúl Morodo en la Embajada de Caracas, y a Podemos también. Yo en principio ignoro si efectivamente el dinero que se dio al Partido Socialista o a Podemos o a Zapatero, etcétera, etcétera, es un dinero que procede del narcotráfico o procede del presupuesto de corte y confección del gobierno chavista. Pero sí que creo que es obligado que el juez cite a Zapatero para hablar de esto. Y no deja de ser significativo que cuando se intentó dar este paso en Bolivia, Zapatero dijo, pero tajantemente, que él no aparecía por Bolivia. O sea, que desde luego que él no respondía ante el juez. Y cuando le preguntó la entrevistadora, generalmente muy condescendiente con este tipo de personajes, por qué no pensaba ir, pues le dijo que la razón fundamental era que sabía que en Bolivia existía una cierta influencia de las iglesias evangélicas y que a veces oraban en las reuniones de gobierno, lo cual es un argumento fantástico. O sea, quiero decir, si alguna vez te cita el juez en un país, pues yo qué sé, menciona que hay ayatolas o hay sacerdotes o yo qué sé, hay cualquier cosa y que tú por si acaso no vas, ¿no? O sea, es algo intolerable. Pero yo creo que Zapatero es consciente de que el papel que él ha jugado al lado de la dictadura chavista lo ha dejado muy mal. O sea, él es un personaje muy aborrecido a este lado del Atlántico y diría que sobre todo muy aborrecido al sur del Río Grande, en las repúblicas hispanoamericanas. Y yo creo que él tiene la sospecha de que como lo investiguen, pues lo mismo se puede llevar un disgusto, con lo cual no piensa ceder ante el juez ni cosa parecida. Bueno, pues don César, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido muy instructivo, como siempre, y un verdadero placer hablar con usted. Le deseo lo mejor desde aquí de España a usted y a su familia durante estos días. Bueno, estamos razonablemente bien, o sea que quiero decir, yo como además no salgo de casa habitualmente, trabajo en casa, hago mis programas de radio desde aquí, escribo desde aquí, estos días he aprovechado para terminar mi última novela que estoy ahora mismo revisando y corrigiendo, o sea que me ha venido muy bien, está todo perfectamente. Muy bien, me alegro. Pues muchas gracias. Un Hasta abrazo muy pronto. fuerte, Óscar. Un fuerte abrazo.